para terminar la teoría en realidad será prácticamente teoría, pero bueno, para terminar los pasos prácticos de estos ejercicios de revisión simple, vamos a hablar un poquito de algo que se llama coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. ¿Sí? A propósito, aunque lo voy a decir y va a quedar grabado, voy a escribir en la pizarra la definición para que les quede bien, bien grabada por todas las vías posibles. Porque esto es un versito. ¿Sí? Eso no es algo como un versito. Te los dejo. Te los dejo ese versito y van a ver que este concepto no sale de esta estructura. ¿Sí? ¿Qué es lo que mide el coeficiente de determinación? Es la variación. Y ya empezamos mal, perdón. Es el porcentaje de la variación de y de la variable explicada, digamos, que es explicada por la variación de x. ¿Sí? Pues una generación de y que es explicada por la variación de x. Aquí vamos a explicarlo. A ver. Ahí está. Vamos a aclarar igual una cosita, es que esta es la acepción para regresión simple. Aquí después cambiar muy levemente. Depende de la versión de y que es explicada por la variación de x. ¿Sí? Ese es el versito. Obviamente va a ser un número entre 0 y 100%, entre 0 y 1. Digamos, tiene el mismo recorrido que una probabilidad. Se simboliza con el término R mayúscula cuadrado. ¿Sí? R mayúscula cuadrado y ojo, hagan esta R. Nada de, no, pero quiero la... No, esta R. R mayúscula cuadrado. Su fórmula va a ser beta 1 estimado al cuadrado por sumatoria cuadrado de x dividido sumatoria cuadrado de y. Esta es su fórmula. Beta 1 estimado cuadrado por suma cuadrado de x dividido suma cuadrada de y. Yo sé que esto ya es dato a esta altura de ejercicio, por lo cual, con lo que teníamos el otro día, beta 1 estimado, si no me falla la memoria, era 0,74. Llegamos al cuadrado por suma cuadrado de x, que es lo que estábamos viendo, daba 20.487 con 10 dividido suma cuadrado de y, que esto era en el jardín. Entonces el otro día, 16.046 con 31. ¿Estamos ahí? Sí, como 0,7.
Dudas, consultas, inquietudes sobre la fórmula, digamos. Entonces, ¿qué podríamos decir? O sea, ¿cómo podríamos interpretar esta respuesta? O sea que el porcentaje de la variación de Y que se explicada por la variación de X es 0,7. Sí, o sea, que el 70% de la variación de Y se explicaba por la variación de X. ¿Estamos hasta acá? Sí. Dudas, consultas, inquietudes. Fíjense que en regresión simple, no siempre, no es que los conceptos estén vinculados como lo voy a contar ahora, pero en regresión simple, ¿sí? R cuadrado, R mayúscula cuadrado, digamos, da lo mismo que hacer R al cuadrado, R minúscula al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ponerlo a propósito de paréntesis. El coeficiente de terminación es lo mismo, o da lo mismo, perdón, no es lo mismo, da lo mismo que el coeficiente de correlación si lo elevo al cuadrado. Esto es solo en regresión simple, ¿sí? Pues no es que los conceptos están vinculados de esta forma, pero particularmente en regresión simple, sí nos da matemáticamente lo mismo, ¿sí? Por lo cual, digamos, algo que se me ocurra prohibirlo, digamos, pero a priori, si yo pidiese en el examen el coeficiente de determinación, estamos en regresión simple, y vos elegís hacer la fórmula de la correlación y elevarlo al cuadrado, no tiene nada malo, no es que hiciste trampa porque es correcto. ¿Sí? O sea, digamos, les cuento como un recurso más. Si querés hacerla como la correlación elevada al cuadrado, te tiene que dar lo mismo. Así que en regresión simple es un recurso más que tienen por si lo quieren ver de esa forma. ¿Dudas, consultas, inquietudes? No. Vamos entonces a ver un ejercicio. Acá el 7, ¿qué nos dice? Luego de que 50 estudiantes rindieran dos exámenes cada uno, se tomaron sus notas denominándose X a la nota del primer parcial, así como Y a la nota del segundo. X raya, Y raya, las dos sumas cuadrados y la suma producto. En base a esto nos pide que estimemos la recta de regresión. ¿Sí? Entonces, básicamente acuérdense que estimar la recta de regresión significa calcular beta 1 estimado y beta 0 estimado. Por lo cual, escribo acá, se ve bien, chicos. Así tenemos los datos. Sí, perfecto. Beta 1 estimado sería la suma producto de XY dividido la suma cuadrada de X. Insisto, acá es dato, por lo cual esto sería 151,34
dividido 203,4. ¿Sí? Acá, insisto, eran datos, por lo cual, mientras me acuerdo de la fórmula, voy a los datos, reemplazo y no da mucha vuelta. Esto, y acá justo tengo la respuesta al lado, así que hacemos trampa. Sabemos que da 0,74. ¿Estamos ahí? Sí, Una vez que tenemos beta 1 estimado, vamos a beta 0 estimado. Beta 0 estimado sería y raya menos beta 1 estimado por x raya. En este caso, de vuelta estos datos, así que no tenemos demasiados problemas. Y raya es 4,5, beta 1 estimado 0,74 y y raya 4,47. ¿Cuál vimos que nos da? 1,18. Y así es que nos queda nuestro modelo donde y raya es igual a 1,18 más 0,74 por x. Y estimado, no sé, dije y raya. Y estimado es igual, y sombrero, es igual a 1,18 más 0,74 por x. Donde sabemos que y es la nota del segundo parcial y x es la nota del primer parcial. Por lo cual, ¿qué significaría ese 0,74? Es el parámetro de la primera X. A ver, Pero ¿cómo se interpretaría? O sea, ¿qué concluimos a partir de ese 0,74? ¿Qué podemos decir? Que Y aumenta 0,74 por cada unidad que aumenta X. Ok, y ahora sabemos que y es nota del segundo parcial, x es nota del primer parcial. ¿Cómo podríamos leerlo entonces? Que la- que la nota del primer parcial influye un 74% en la nota del segundo. Ojo con asociarlo con porcentajes, ¿eh? Digamos, acá apóyense en la descripción de lo que es el beta. No estaban mal antes, pero ahora, digamos, reemplacen eso por los nombres de las variables. Vamos, vamos, como lo que dije antes, pero ahora reemplazando los nombres.
X y Y. Que la nota del segundo parcial aumenta en promedio 0,74 cuando aumenta eh, en una unidad la nota del primero. O sea, por cada punto extra del primer parcial, en promedio, tengo 74 centésimos más en el segundo parcial. ¿Sí? Eso. Por cada punto extra en el primer parcial, tengo en promedio 74 centésimos más en el segundo parcial. ¿Sí? Esa sería la interpretación del 0,74. Acuérdense con que la guía, la verdad que nunca pide que lo enuncien. Ustedes sí, fuércense cada ejercicio a interpretar, así se van acostumbrando a, a la prosa, digamos. ¿Estamos ahí con lo que significa ese 0,74? ¿Cómo se lee, digamos? Sí, Sí. ¿Y ese 1,18? Es la nota de I que no depende de X. Bien, ¿estás de acuerdo? Cuando tenemos los nombres, ¿cómo lo diríamos ahora con nombres? La nota eh, del segundo parcial que no depende del... La nota del... Sí, que no depende del primero. Y, y acuérdense que acá, digamos, básicamente la ordenada de origen es cuánto vale Y cuando X vale 0. Entonces, en este caso, ¿qué vendría a ser ese 1,18? La nota del segundo parcial cuando la nota del primero es cero. Bien, ¿sí? ¿Cuánto esperaría que fuese la nota del segundo parcial si la nota del primer parcial fuese 0? Ahora, ¿la nota del primer parcial puede ser 0? No. No, no puede ser 0. ¿Sí? Pero podría llegar a ser 1, supongamos. ¿Sí? Por lo cual, no suena tan rara la nota. O sea, digamos, si yo tuve 0 el primer parcial, espero tener 1 en el segundo. Bueno, ya de por sí como que no hace tanto ruido. Porque de hecho 1 podría ser un valor posible. Pero técnicamente vamos a suponer que 0 no es un valor posible de X. ¿Sí? Imagínense si tengo una variable que no puede valer menos de 100 o menos de 1000. ¿Sí? Ya el resultado del beta cero estimado va a resultar mucho más raro. Por lo cual, por definición, la otra vez ya dijimos que beta cero estimado es el valor que estoy esperando de Y cuando X es 0. Ahora, si X no puede valer 0, o sea, si X es una variable que no puede valer 0, la ordenada de origen no tiene interpretación. ¿Sí? No la interpretamos, o sea, no la forzamos de interpretar. ¿Sí? Si la ordenada de origen, perdón, si X no puede valer 0, la ordenada de origen no tiene interpretación. Entonces, ustedes, si tienen que interpretar beta cero, tienen dos escenarios posibles. Cuando X pueda valer cero, ustedes la interpretan. Y se va a ver así en este caso. Es lo que vale la nota del segundo parcial cuando la nota del primero es cero. Ahora, si X no puede valer cero, si X no puede valer cero, ustedes tienen que ser explícitos y decir, no, como la X no puede valer cero, entonces la ordenada de origen no tiene interpretación. O sea, ustedes no es que se callan si la X vale cero. Si la X vale cero, lo que van a decir es que como esta X no puede valer cero, ustedes no pueden interpretar la ordenada de origen. ¿Sí? Entonces, nunca nos quedamos callados, pero sí, puede ser que la respuesta sea no tiene interpretación. De vuelta, esta variable poder tomar valores a partir de uno, por lo cual no nos da nada raro. Van a ver cuando tengamos variables que no puedan valer ni cerca de cero, que la ordenada de origen va a ser un absurdo.
¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, inquietudes? Se me fue justo el internet. ¿Qué dijo? Perdón. ¿Desde dónde? A ver, dijimos que estábamos hablando de que 0,118 y la nota del primer parcial, o sea, que la nota del primer parcial no podía ser cero. Estábamos en Sí. eso. Entonces que la verdad de origen no tiene interpretación. Cuando el X no puede haber cero, la verdad de origen no tiene interpretación. Ok, Y eso hay que decirlo. O sea, no es que me digo callado, lo digo en el examen. Como está X no puede haber cero, no puede interpretar la verdad de origen. bien. Vamos con el punto 2. Una aclaración, perdón, antes que está. Fíjense que acá el enunciado nos dice al principio de todo cuál es X y cuál es Y. ¿Sí? Guarda que no siempre va a ser así. A veces no nos va a contar cuál es X y cuál es Y, entonces ustedes tienen que interpretar cuál está explicando a cuál, o cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Sí? Atentos con eso que a veces no lo va a explicitar y ustedes tienen que ser perspicaces y darse cuenta cuál es la X y cuál es la Y. O sea, cuál es por sentido común la que determina a quién. ¿Sí? Atentos con eso. Entonces vamos al punto 2. El punto 2 nos decía, ¿es el efecto del primer parcial significativo sobre la nota del segundo? ¿Sí? ¿Es el efecto del primer parcial significativo sobre la nota del segundo? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿A qué está haciendo referencia? Es el efecto. Y que si tienen correlación las notas entre sí, tipo si una afecta, la primera nota afecta en verdad a la segunda. Ojo, ¿correlación implica efecto? No, No. Acá efecto me está queriendo decir que haya una cuestión de causa-efecto, o sea, de causalidad. Ojo de correlación, lo que analiza es un vínculo entre las variables. ¿Sí? Si estoy hablando de que una variable tenga un efecto sobre otra, estoy yendo a causalidad, ¿sí? O sea, sigo en regresión. Cuando me pregunta de efecto, sigo en regresión. Entonces, ¿quién me marca el efecto de una variable sobre otra? beta 1. Beta 1. ¿Sí? Y si hay efecto, ¿cómo tiene que ser ese beta 1? No estoy pudiendo interpretar el 6,1, Es que no tenés que llegar. 6,21. Para esto es la respuesta. No, no te copies. Quédate en la pregunta. ¿Cómo entiendo si hay efecto o no hay efecto? Dijimos que beta 1 es el que mide el efecto. Si hay efecto, ¿qué estamos diciendo sobre beta 1? Que beta 1 es grande. Dice, a ver, ojo, acuérdense chicos en todo tema que es en la pregunta. La pregunta dice, ¿hay efecto? Entonces, si beta 1 mide el efecto y preguntamos si hay efecto, ¿qué estamos pidiendo de beta 1? Sea diferente de cero. Es diferente de cero. No me dijo que es un efecto grande, ¿eh? O un efecto chico. Me dijo que haya efecto. Y acá no discriminó. Grandes, chicos, negativos, positivos. Dijo efecto. ¿Sí? Por eso digo, no se aparten de la pregunta. La pregunta dijo si hay efecto. ¿Sí? Si hay efecto es que beta 1 no es cero. Así de simple. ¿Sí? Después sí podemos decir, si hubiese dicho, ¿es el efecto mayor a 0,50? Ok, ahí me dijo, está bien, es por 0,50. ¿Es el efecto directo? O sea que es un vínculo positivo, por lo cual ahí beta 0 tiene que ser, beta 1 tiene que ser mayor a 0, tiene que ser positivo, ok, ahí voy viendo.
Acá no me pidió nada de eso. Acá me pidió si el efecto existe. Si existe, es que no es cero. ¿Sí? Por eso siempre lean la pregunta, porque acá nos tocó igual o Ok. distinto de cero, pero no siempre va a ser así, ¿eh? Siempre lean la pregunta. Sí, perdón, Santiago. Sí, pero acá habla de un efecto significativo, no simplemente de un efecto. Pero significativo en estadística es que no sea cero. Ah, Ah, ok. Es como la estadística habla en su lenguaje. Significativo de la estadística es que algo no sea cero. ¿Por qué? Porque como tiene que probar con un de hipótesis que no sea cero, es que su estimador tiene que ser suficientemente distinto de cero. Esa es la trampa lingüística, ¿sí? Para que vos digas que algo, que un parámetro desconocido no es cero, su estimador va a tener que ser lo suficientemente distinto de cero. Entonces ya lo que el efecto no sea muy chico ya lo está cubriendo ahí, porque sabe que si el estimador da muy chico, no vas a rechazar. Juega con nuestras ilusiones y lo dice. Por eso nos queda H0, beta 1 igual a cero y H1 beta 1 distintos. Entonces, ¿esto cómo se distribuía? Chicos, ¿cómo se distribuye esto? La T de student. Student. Bueno, horrible la student me quedó. Miren que el mouse se reveló. No te student con cuánto hora de libertad. El 48. Acuérdense que era n menos k menos uno. N es 50, fíjate cómo empieza el ejercicio. Eran 50 estudiantes. N es 50. K, como toda regresión simple, es una sola explicativa, así que es K es igual a uno y uno es uno. Entonces, 50 menos uno nos da 48. 18. Bien. ¿Qué más va acá? Identificar la zona de rechazo. Bien. ¿Y en este caso dónde va a estar? En ambos lados de dos colas. Entonces, dos colas. Entonces, ¿me des el alfa? No, Entonces, ¿qué uso? 5%. Asumimos que puede ser 5%. 5%, por lo cual 2,5% de cada lado. Por lo cual vamos a la app y buscamos en la T-Student con 48 horas de libertad qué valores están 2,5 a la izquierda y 2,5 a la derecha. Sí. Entonces tiene que dar menos 2,01 y 2,01. Ya tenemos nuestros puntos críticos.
¿Estamos hasta ahí? Sí, Dudas, consultas, inquietudes. Vamos a LP. LP, dijimos que era beta 1 estimado, menos beta 1, dividido la raíz cuadrada de la varianza estimada de beta 1 estimado. Bueno, bien. Bueno, beta 1 estimado, lo sabemos, era 0,74. Yo estoy viendo que casualmente quedó 0,74 en dos ejercicios seguidos de beta 1. Beta 1, ¿cuánto vale beta 1? asumimos que cero. Bien, lo conocemos, presumimos que es 0. Y nos falta lo que va aquí abajo. Esto acuérdense que era la fórmula que a todo el mundo le encanta. Sabemos que la varianza estimada de beta 1 estimado es la varianza residual dividido la suma cuadrada de x, pero a su vez la varianza residual es la suma cuadrada residual, suma cuadrado residual dividido n menos k menos 1. Y ya pongo este lado la suma cuadrada residual, suma cuadrado residual la suma cuadrada de y. Qué horrible. En beta 1 estimado cuadrado por suma cuadrada de x. Y ahora sí, al fin, podemos empezar a reemplazar. Suma cuadrado de y por dato, sabemos que es 252,48. Beta 1 estimado 0,74, esto va al cuadrado, por suma cuadrado de x, que es 203,4. ¿Estamos ahí, chicos, con esto? Sí, Vamos en esto. Tiene 141,1. ¿Sí? Suma cuadrado residual
es 141,1. Dividido n menos k menos 1, que son los de la libertad de la t. Así que esto es 48. Tenemos 2,94. Entonces la varianza residual es 2,94. Y esto lo dividís por la suma cuadrada de x, que sería 203,4. Esto nos da 0,045. Acá la cantidad decimal siempre fíjense a criterio cuánto usar. Pero en algunos casos con 4 estamos bien, a veces necesitaríamos 6, dependiendo de cuántos ceros después de la coma haya. ¿Sí? Acá hay un solo cero después de la coma, con 4 decimales, de hecho estábamos re bien, podríamos haber usado 3 y también estaba bien. ¿Sí? Pero tienen 0,0000, bueno, ahí sí. Como que mínimo, 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 usan dos números después de los ceros. ¿Sí? Mínimo, mínimo que haya dos números después del cero. Entonces esto hacemos raíz cuadrada. Y esto debería dar decimal más, decimal menos, 6,21. A veces, depende de lo que decimos, te da 6,15, pero bueno, 6 y pico decimales mediante les tiene que dar seguro. Por lo cual, si da 6 y pico, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos o no rechazamos? Pasamos. Rechazamos. Y si rechazamos, ¿qué decimos? Que es significativo. Perfecto, es significativo. ¿Dudas, consultas, inquietudes? No. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice el punto 3? ¿Qué porcentaje de la variación, está mal escrito ahí, qué porcentaje de la variación del segundo parcial es explicada por la variación del primero? ¿Qué porcentaje de la variación del segundo parcial es explicada por la variación del primero? ¿Qué me está pidiendo ahí? El coeficiente de determinación. Exactamente, me está pidiendo el R cuadrado. Entonces, el R cuadrado es un versito que es imposible no avivarse. O sea, tienen prohibido no salir en este punto. Es imposible no verlo. Entonces, R cuadrado, beta 1 estimado, al cuadrado, por sumatoria cuadrado de x, dividido sumatoria cuadrado de y. Entonces, queda 0,64 cuadrado,
por sumatorio al cuadrado de x dividido sumatorio al cuadrado de y. Y bueno, hacemos la cuenta, esto debería dar 0,44, ¿sabes? Sobre el 44,6% de la versión de y, o sea, el segundo parcial, es explicado por la versión de las notas del PIB. ¿Estamos hasta ahí? Perdón, pero en, en castellano, ¿qué, qué es el coeficiente de determinación? ¿Qué implica? El porcentaje de la versión de y que se explicaba por la versión de x. O sea, es el porcentaje de I, Y, No, no de, ojo, que es no, no de y, de la variación de y. Eso es a propósito, ojo, no es de y, porque y es lo que es. Ahora, su variación, su parte volátil, sus cambios, digamos, lo puedo explicar por los cambios en x. ¿Sí? O sea, yo veo las notas y veo que hay diferentes notas. ¿Sí? Hay 8, hay 2, hay 4, hay 6. Esa fluctuación de notas, ¿las puedo explicar por la fluctuación en el tiempo dedicado a la materia? ¿Entendés? Mm, Puedo explicar, eso es una pregunta retórica. Entonces, el tema es eso. Cuando veo que la gente tiene diferentes salarios, diferentes ingresos, diferentes niveles de vida, ¿puedo explicar esa diferencia de ingreso por, no sé, sus años de estudio? Eso es lo que estoy diciendo. entiendo. Ok. Pero por eso digo que es el porcentaje de la variación de Y, no, no es el porcentaje de Y. ¿Sí? O sea, no estoy viendo del ingreso de las personas qué porcentaje de ese ingreso lo explica su educación. Estoy tratando de ver qué porcentaje de esta dispersión entre los ingresos de las personas es explicada por su dispersión en los años educativos. ¿Sí? Bien, Por eso no estoy explicando a Y, estoy explicando las variaciones. ¿Sí? entiendo. Dudas, consultas, inquietudes para nadie. Les pidiese calcule el coeficiente de correlación. Haceré una pregunta ahí, ¿eh? Pero calcule el coeficiente de correlación sin usar la fórmula. ¿Sí? Calcule el coeficiente de correlación sin usar la fórmula. ¿Qué pueden hacer en base a lo que yo les expliqué antes? Eh, hacer la raíz cuadrada de... Así. Del coeficiente de determinación. Exactamente. ¿Sí? Nosotros podríamos saber que la raíz cuadrada de r cuadrado sería igual a r. Porque dijimos la operación inversa. Sabemos que la correlación al cuadrado es igual al cociente de determinación. Por lo cual, la raíz cuadrada del cociente de determinación tiene que ser igual a la correlación. Pero, ¿realmente? ¿Esto es así o me falta ver algo más?
Me falta pensar algo más. A ver si me avivan de qué me está faltando. Que podría ser positiva o negativa. Exactamente, porque la determinación es siempre positiva. ¿Sí? La raíz cuadrada me da positiva, ahí no tengo mayores problemas, pero R sí puede ser negativo o positiva. ¿Sí? Cuando es al revés no me molesta, porque cuando hago la correlación al cuadrado, sea negativo o positivo, el cuadrado lo hace positivo, el R cuadrado es positivo, o sea, funciona todo perfecto. El tema es cuando hay que hacer la operación inversa. Cuando hay que hacer la raíz cuadrada de un positivo, pero que la respuesta original puede ser tanto negativa como positiva. Entonces, en realidad, lo que nos está pasando es que la raíz cuadrada de la determinación es igual al módulo de la correlación. Ahora, vos haces la raíz cuadrada de R cuadrado, la raíz cuadrada de la correlación, y te da más o menos 0,67. Ahora, R va a ser 0,67 o menos 0,67 en este caso. Positiva, porque to- todo está haciendo o con números positivos. Nosotros vimos que, ¿quién le da el signo a R? La suma de productos X, y. Exactamente. La suma de producto XY es la que le da el signo a R. Pero cuando la suma de producto sea positivo, R es positivo. Cuando la suma de producto es negativo, R es negativo. Pero a su vez, además de la suma de producto, que es la que le da origen, ¿con quién comparte signo R? ¿Quién? Con la siguiente, la relación. Con el coeficiente de regresión, con beta 1 estimado. ¿Sí? Porque beta 1 estimado también tiene su signo generado por la suma de producto. ¿Sí? Por lo cual, viendo el signo de la suma de producto o de beta 1 estimado, es lo mismo. ¿Sí? Puedes saber si R es positiva o negativa. En este caso, como la suma de producto y el beta estimado son positivos, entonces el R es positivo. ¿Sí? Si beta 1 estimado y suma de producto hubieran sido negativos, es que la R era negativa. Vamos ahí. Chicos, dudas, consultas, inquietudes. No, No, no. No dudas, voy a pasar a explicarles algo.
Imaginemos eje cartesiano. X y Y. Y tengo un montón de observaciones. ¿Sí? Tengo un montón de observaciones, puntitos. Tengo observaciones acá, observaciones acá. Tengo mis observaciones. Espero que sean muchas más, pero bueno, esas son mis observaciones. Además de mis observaciones, calculo la recta de regresión. Da algo por acá. Esto sería mi recta de regresión. Estimado. Y a su vez, para no perder la costumbre, podemos pensar cuál era nuestro promedio de Y. ¿Sí? El promedio de Y, el Y raya, supongamos, estamos jugando, ¿eh? Está por acá. Paralelo sería nuestro Y raya. Y ahora vamos a explicar lo siguiente. Vuelvan a los orígenes de la estadística, al principio de la materia. ¿Sí? La estadística, ¿cuál es la medida principal, la medida más fetiche de la estadística? ¿Qué es lo primero que hace la estadística cuando puede? Empieza Promedio. Sí, exactamente. Promedio. ¿Sí? Y después del promedio, ¿qué es lo que hace? Asociado con el promedio, ¿no? ¿Qué mide después del promedio? Chicos, vamos. Una vez que tengo el promedio, ¿qué otra cosa tengo que ver para que el promedio no me engañe? El desvío. Bien, las O, dispersiones. Sí, sí, desvío, varianza. Las dispersiones. ¿Sí? Chicos, esto es muy fácil, ¿eh? O sea, es como el ABC que estamos viendo en primera parcial. Tengo promedios y en promedio, para que no me engañe, calculo su dispersión. Entonces la estadística no pierde su esencia y va a pensar esto. ¿Sí? Che, ¿qué tan disperso estoy? Ahora, la dispersión siempre es respecto a la media. ¿Sí? Siempre me fijo qué tan disperso estoy o qué tan lejos estoy respecto a la media. Entonces, primero vas a ver qué tan lejos está cada una de tus observaciones de la media. Ahora, esto va a tener diferentes etapas. ¿Por qué? Vamos a agarrar algún punto. Puntos de G. Voy a hacer trampa. Voy a agarrar un punto para que quede más claro. Entonces, fíjense, este punto que está acá abajo a la izquierda, ahora se los marco igual. Fíjense la brecha que hay entre. A ver si puedo tener una figura de geometría que me ayude.
La brecha que hay entre el promedio y eso es el vivo. No. Entonces, la brecha que hay entre el promedio y esta observación. ¿Sí? Toda esta brecha hay entre el promedio y la observación. Todo este circulito, digamos. Esta brecha es la que hay entre el promedio y la observación. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos desglosar en dos partes. Ok, el punto, en vez de estar sobre la recta, está acá abajo. Está bien. Entiendo que esta es la diferencia. Pero pará, acá se mete la regresión. Es decir, che, yo te entiendo. Pero vos estás comparando contra un promedio constante y estamos viendo que el vínculo tiene una pendiente. Entonces vos no podés esperar que la variable sea constante. No puedes esperar que la variable esté todo el tiempo quieta. Entonces yo, regresión, te explico que en realidad esto se va moviendo. Por lo cual la regresión te está diciendo que si vos agarraste un valor bajo de X, tenés que esperar un valor bajo de Y también, porque la pendiente está dando de esta forma, positiva. Todo lo que dice la regresión es, che, escúchame, no le pongas la vara tan alta, en este caso, literalmente. Dada la regresión, yo esperaría que esto esté más abajo. ¿Dónde? Bueno, según la regresión, yo estoy esperando, quiero quedar sin colores, es acá. O sea, en vez de la discrepancia desde la media hasta el punto, lo que te dicen, mira, yo te puedo explicar por qué en vez de estar acá en la media, estaría sobre la recta de regresión, estaría sobre la recta verde. ¿Sí? Yo te puedo explicar esto. Entonces no pongas la vara acá, pon la vara acá, abajo. Pues en realidad, en vez de estar en la media, debería estar en la recta de regresión. Entonces yo te puedo explicar, yo regresión te puedo explicar por qué está acá sobre la recta. ¿Cuál es el problema? El punto observado, ¿está literalmente sobre la recta? No. No. Entonces, lo que no puede explicar es por qué, en vez de estar en la recta, está acá. Esta parte gris es la que no puede explicar. ¿Sí? Entonces, esta parte roja es toda la variación, es toda la discrepancia entre el valor realmente observado y la media de Y. ¿Sí? Esta distancia total se puede separar en dos partes. La distancia que sí está explicada por la regresión, donde la regresión te dice, no, mira, en vez de estar en la media, yo estoy esperando que esté en la recta de regresión. Eso es una parte. Entonces, la distancia total está explicada por la distancia que yo puedo explicar con la regresión y por diferencia, la distancia que no puedo explicar con la regresión, que es la distancia entre lo pronosticado por mi regresión y lo que realmente pasó. ¿Sí? Entonces tengo esas tres distancias. Una distancia total, una distancia explicada y una distancia no explicada. Vamos con esa forma de dividir las distancias. Sí, Ver un poco este concepto ahora. Fíjense que lo que va a pasar es esto. Nosotros vamos a decir que la distancia entre lo observado y lo pronosticado, ¿sí? Lo pronosticado por la regresión, esto se va a llamar residuo. Esta diferencia se va a llamar residuo. Sí, de hecho, perdón, voy a hacer trampa. Voy a correr esto.
Esta discrepancia la vamos a llamar residuos. Obviamente, hay residuos positivos y residuos negativos. O sea, a veces la distancia va a estar por encima, a veces por debajo. Fíjense, de hecho, los puntos contra la recta, algunos puntos están por debajo de la recta, otros puntos están por encima de la recta. De hecho, les cuento que en promedio la distancia es cero. Luego hay unos negativos y positivos. Ahora, ¿yo qué quisiera? En valor absoluto, digamos. ¿Residuos grandes o residuos chicos? Chicos, Chicos. ¿Sí? Ahora de vuelta, el problema es que como algunos son positivos y otros negativos, me está complicando saber eso, por lo cual necesito positivizar todo, por así decirlo. ¿Sí? Una opción es el módulo, pero ya la estadística vio que el módulo no sirve si no lo hubiera hecho en el desvío, por eso usó la varianza que es al cuadrado. Y acá hacemos lo mismo. Para usar todo positivo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a pensar los residuos, en vez de únicos, al cuadrado. ¿Sí? Pero estos residuos hay uno para cada observación. O sea, cada observación tiene su Y realmente visto y su Y pronosticado. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa toda la suma de esto. O sea, cuánto da la suma de todos los residuos. ¿Sí? Mira que no dice acá el cuadrado. Me interesa la suma de todos los residuos, no un residuo en particular. Me interesa la suma de todos los residuos. ¿Sí? ¿Pero qué quiero? Quiero que sea lo más chico posible. Por lo cual lo que vamos a hacer es buscar minimizar. Vamos a buscar minimizar. A ver si me permite hacer esto. Vamos a minimizar la suma de todo esto. Lo que estamos haciendo que estamos minimizando, estamos haciendo el operador mínimo, la suma de los residuos al cuadrado. ¿Sí? Ustedes nunca me preguntaron, o sea, a esta altura de la materia están cansados, pobres, ¿de dónde sale la fórmula que hicimos de beta 0 estimado y beta 1 estimado? Yo les di fórmulas, ustedes nunca me las cuestionaron, de dónde salen estos artificios. Bueno, saben hacer eso. ¿Sí? Acá me parece que poco está en curso de análisis 2. En el análisis 2 se ve algo llamado método lagrangiano, que es un método para justamente hacer derivadas múltiples. Y haciendo eso se puede encontrar justamente una derivada de varios conceptos. Entonces, si vos minimizás la estructura de esto, haciendo derivadas, no cuento procedimiento porque es análisis 2 y no es correlativa con estadística 1. Pero les cuento que existe un método que si vos haces un operador mínimo, derivás, etc., te termina dando para qué fórmulas vos estás minimizando esto. Dicho de otra forma, yo acá les dibujé una potencial recta de regresión, pero si quieren empezar en orden inverso. ¿Cómo es la recta de regresión? Bueno, lo que hace es, de las infinitas rectas posibles, ¿sí? De las infinitas rectas posibles, se ve cuál es aquella que minimiza los residuos al cuadrado. Dicho de otra forma, busca cuál es la recta que mejor encaja en los datos. ¿Sí? De todas las rectas infinitas del mundo, de todas las combinaciones de poder armar de beta 0 y beta 1, se fija cuál es la recta que mejor encaja en los datos. ¿Sí? Que menor discrepancia tiene. Justamente discrepancia en términos de los residuos al cuadrado. Por eso van a ver que este método se lo llama el método de mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados ordinarios, porque justamente minimiza los cuadrados de los residuos. Mínimos cuadrados ordinarios se le llama el método para obtener la fórmula de beta 0 y beta 1, que ustedes ya tienen como dato, porque minimizamos los residuos al cuadrado. Entonces, si lo llegan a ver en algún lugar, se refieren a esto.
El método de mínimos cuadrados es el método por el cual se obtienen las fórmulas de beta 0 estimado y beta 1. Esto va a ser una pregunta muy boluda, pero ¿debería de saber minimizar? No, 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 eso es A análisis esta. 2. Eso es análisis 2. Ah, ok. Por eso digo, como no es correlativa, no te puedo mostrar el procedimiento, sería injusto y aparte te marearía, pero es una cuestión de buscar un mínimo. O sea, vamos a minimizar los residuos al cuadrado. ¿Bien? Ahora, fíjense que dijimos que esto es una suma de residuos al cuadrado, por lo cual lo voy a escribir de otra forma. Escribo de vuelta al mismo, pero para separar los dos renglones. Historia de Y. Dale, como está el mouse ahí. Y menos Y estimado. Dijimos que es la sumatoria de residuos al cuadrado. Si cambiamos unas palabras de lugar, ¿qué es esto? SSI, suma cuadrado de I, Más fácil todavía. Si estoy sumando los residuos al cuadrado, ¿qué es? suma cuadrado de los residuos. Exactamente. Suma cuadrado de los residuos. Pues SCRS es suma cuadrado de los residuos. También tenemos suma de la discrepancia entre lo estimado y el promedio de Y. Esto dijimos que es lo que el modelo sí puede explicar. Puede explicar por qué en vez de estar en el promedio, estaba en el predicho. Entonces, esto va a ser nuestra suma cuadrada explicada. ¿Sí? Suma cuadrada explicada. Y tenemos también la sumatoria de Y menos Y raya al cuadrado. Es la discrepancia clásica. ¿Y esto cómo se llama? SSI, Esto sí es la suma cuadrada de Y. ¿Cuál es la parte interesante de esto? no sé. Espera, te juro que la tiene. Esto es una red, cara, que lo parió. Que si vos sumás la suma cuadrada residual y explicada, te da la suma cuadrada de Y. O sea, la suma de la suma cuadrada residual y la suma cuadrada explicada te da la suma cuadrada de Y. Eso estamos diciendo. Y vos dirás, ¿y para qué corno me sirve esto? Bueno, pensamos lo siguiente. Te escribo esto mismo en horizontal ahora. Dijimos que cuadrado de Y es igual a suma cuadrada explicada
más suma al cuadrado residual. ¿Sí? Esto es, dijimos, ahí. Ahora, porque estoy en gracioso, voy a dividir todo esto. Si el mouse deja de hacerme la vida imposible. Tiene ganas de hacer aparentemente. Vamos a dividir todo por cuadrado de y. A toda esta igualdad la divido por la suma cuadrada de y. Por lo cual, ¿cuánto me da el lado izquierdo de la ecuación? 1. 1, ¿sí? Suma cuadrada de y sobre suma cuadrada de y da 1. Ahora, fíjense que son todas sumas cuadradas, por lo cual, en términos de valores numéricos, ¿cómo van estos dos cocientes que están acá? Sí. Chicos, si Cuadrado. son todas Son- sumas cuadradas, ¿pueden estar negativos? No. No. Por lo cual, va a ser todo positivo. Entonces, la suma de los dos da 1. Y son dos positivos, por lo cual cada uno de estos dos cocientes, ¿entre qué valores va a estar? Entre 0 y 1. Hay 1. ¿Estamos todos de acuerdo en eso, chicos? El primer cociente, la suma correcta explicada sobre la suma cuadrada de y. Yo quiero que sea más cercano a 1 o más cercano a 0 o me da lo mismo. Más cercano a 1, así el residual es menor. Y de hecho podría ser al revés, más cercano a 1, así lo explicado es mayor. Es indistinto. ¿Están de acuerdo en eso, chicos? Que quiero que ese primer cociente sea lo más cercano a 1 posible. Chicos. Sí, sí. Sí. Ahora, le damos de vuelta a ese primer cociente. Suma cuadrada explicada sobre suma cuadrada de y. ¿Qué están midiendo eso en palabras? A ver, ¿alguien se anima a poner en palabras? Suma cuadrada explicado sobre suma cuadrada de y, ¿qué es lo que está midiendo ese cociente? La división entre y estimada dividido y. Ojo que no se vayan dando la definición, ¿eh? Fíjense cociente. Dice suma cuadrada explicada sobre suma cuadrada de y. ¿Qué hace un cociente? A ver, ¿qué hace una proporción, chicos? Yo una proporción, ¿qué es lo que hace? Perdón, repite la pregunta.
¿Qué es lo que tres hace por una dos. proporción? Yo digo, por ejemplo, que, déjenme contar, Dos, tres. De los 12 conectados, contándome a mí, hay 9 hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué puedo medir en base a eso? Eh, Podés conseguir un porcentaje, una proporción. Bueno, y a ver, de vuelta, usa todas las posibles, chicos, no son tan eficientes en uso de palabras. ¿Qué podríamos decir entonces? ¿Qué podríamos sacar? Que 9 de las 12 personas son hombres. Bien, entonces hagamos qué porcentaje del total de personas aquí son hombres. ¿Estamos hasta ahí? El 70%. Una división hace eso. Del total del denominador, ¿cuánto incide el numerador? Por lo cual, cuando tengo suma cuadrada explicada sobre suma cuadrada de y, ¿qué estoy viendo? ¿Cuánto de las y totales están explicadas? Entonces, si sabemos que la suma cuadrado mide variabilidades, ¿qué estamos viendo? Si sabemos que la suma cuadrada ven variabilidades, ¿qué estamos viendo? Eh, Algo así como el coeficiente de determinación. Ahora, que dejen de omitir palabras, no se van a quedar afónicos. ¿Qué estamos viendo entonces? ¿Qué porcentaje de la variación de I está explicada por, bueno, está explicado? ¿Sí? De la variación de y, ¿qué porcentaje o qué incidencia tiene la variación explicada? ¿Sí? Por eso es que, si es correcto, que este cociente es el R cuadrado. Pero fíjense que se los quise racionalizar. Acá estamos viendo qué porcentaje de la variación total de y es variación explicada. ¿Sí? Por eso este cociente es el R cuadrado. Y si quieren racionalizar más, piensen lo siguiente. Sabemos que suma cuadrada de y es igual a suma cuadrada explicada sobre suma cuadrada residual, ¿no? Por lo cual, se los digo en este otro orden. Suma cuadrada residual es igual a ¿qué? Si pasamos de término, chicos. ah, Chicos, es despejar la ecuación que está abajo. Es suma cuadrada de y es igual a suma cuadrada explicada más suma cuadrada residual. Bien, despejo suma cuadrada residual. ¿Qué me queda? Vamos, chicos, esto es quinto grado. Suma cuadrado de Y, suma cuadrado. ¿Ok? Esto. Suma cuadrada residual es suma cuadrada de y menos suma cuadrada explicada. Esto, chicos, de vuelta, pasamos de término, ecuaciones básicas. ¿Y ustedes qué me dijeron antes? Que, fíjense en el estadístico de prueba, en los cálculos intermedios. Que suma cuadrada residual era suma cuadrada de y menos beta 1 estimado cuadrado por suma cuadrada de x. ¿Sí, Gustavo? Ustedes dijeron esto. Como el mouse se reveló, me está costando hacerlo, pero. Ustedes dijeron en la fórmula que usaban para el estadístico de prueba que la suma cuadrada residual menos suma cuadrada de y menos. A ver si me va a salir esto acá.
beta 1 estimado al cuadrado por suma cuadrada de x. Que es la fórmula del EP, o sea, los cálculos intermedios del EP. Ustedes tienen esto. O sea, ustedes ya saben que la suma cuadrada explicada en regresión simple se va a calcular como beta 1 estimado al cuadrado por suma cuadrada de x. ¿Sí? ¿Lo ven esos chicos? Que la fórmula es la misma. Y ahora, ¿cómo era la fórmula de R cuadrado mayúscula? Beta estimado cuadrado por suma cuadrada de x sobre suma cuadrada de y. ¿Sí? Ven que todo se volvió circular de golpe. Ahora todo tiene sentido. Ponele. Ahí, chicos. Sí, Sí, ahora sí. Dudas, consultas, inquietudes, paranoias. Eh, Déjeme terminar de copiar y... Claro. No. Esa cuestión de la explicabilidad o no, de hacer o no, ahora sigue siendo inicial, pero les cuento a método informativo que para regresión es recontra incidente. ¿Sí? O sea, la estadística como ciencia, no tengo estadística uno porque no podemos avanzar demasiado. La estadística le da mucha bola a los residuos como una medida de, digamos, de error. ¿Sí? Y acá, de hecho, cuando ustedes vean la fórmula, la suma color residual, la varianza residual. Bueno, este residual viene de residuos. ¿Sí? Viene la discrepancia entre lo que observé en Y y lo que estimé de Y. ¿Dudas, consultas? Ahora sí. Eh, Ese suma cuadrado de residuos o Sí. residual es igual, o sea, lo reemplazar por beta 1 estimado al cuadrado No, no, por... no, no, no. Suma color residual es suma color residual. Dijimos en la fórmula del EP que suma color residual es suma cuadrada de Y menos suma cuadrada. A ver, vos en tu fórmula del EP, en los juegos intermedios, fíjate que vos llegas hasta que suma cuadrada residual es suma cuadrada de Y menos beta 1 estimado cuadrado por suma cuadrada de X. Esa es la fórmula que vos ya tenés copiada antes. Fíjate, en tu test de hipótesis, vos tenés eso, que la suma cuadrada residual es la suma cuadrada de Y menos beta 1 estimado cuadrado por suma cuadrada de X. Sí. Y ahora viste que Eh, la suma cuadrada residual es igual a la suma cuadrada de Y menos suma cuadrada explicada. Por eso es que hacemos la analogía para que veas que la suma cuadrada explicada la puedes calcular haciendo beta 1 estimado cuadrado por suma cuadrada de X. ok, Bien, ahora las sí. dos fórmulas tienen esa similitud. Y por eso tiene sentido que el R cuadrado se haga haciendo beta 1 estimado cuadrado por suma cuadrada de X sobre suma cuadrada de Y. ¿Sí? O sea que ahora que viste todas las fórmulas, ves que en realidad
no están sacadas de la nada, sino que todas están construidas en base a las demás. ¿Cómo está ahí, chicos? Sí, no blanco negro. Sí, sí. A mí entendí todas, Bien. me falta volver a entender eh, cómo, o sea, si en el proceso que estuvo haciendo toda la explicación, cómo surge la suma cuadrado de explicadas. O sea, porque Es que pasa de, fíjate, lo que acá está como en una suerte de amarillo. ¿Qué parte puedo explicar? Lo que yo puedo explicar es, ¿por qué en vez de estar en la media, estás en la recta de regresión? Yo puedo explicar eso de la regresión. ¿Por qué en vez de esperar que esté en la media, espero que esté en la recta de regresión? Entonces, la discrepancia entre lo que yo veo en la media y lo que yo realmente estimo en la regresión, esa es la parte explicada. Esa es la parte explicada. ¿Vamos ahí? ok, ahora sí, 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 Ahora, ¿cómo llegar de que la sumatoria de y estimado menos y rayo, todo eso al cuadrado, da beta 1 estimado al cuadrado por suma cuadrado de x? Olvídate, no te traumes la vida con eso. Te juro que si empezás a hacer distributivas y binomios llegás a eso, pero no pretendo que lleguen a eso. está bien. ¿Sí, chicos? Entonces nos vemos el viernes y seguimos con regresión múltiple. Les aviso que, aparte de la clase de hoy, obviamente, les voy a subir resoluciones de ejercicios de regresión simple, pero, ¿qué iba a decir? No sean despabilados, digamos, o sea, no son despabilados, y primero intenten hacer ustedes y después chequeen con lo que diga la guía. No hagan el error. Ustedes ya tuvieron dos ejemplos de regresión simple. Por lo cual, yo en un proceso racional les diría, primero intentá solo vos y después, si aún no lo entendés, tenés rápidamente la forma de chequear el video como estuvo resuelto. Pero después de haber visto dos resoluciones, el siguiente que no sea volver a ver la resolución. Primero intentá hacerlo vos, porque necesitamos que tengan una suficiente práctica de regresiones a sus propias manos, digamos. ¿Sí? Entonces, primero intentá hacerlo vos. Y después, recién después de eso, eh, fíjate el video. Los que están habilitados son los de reacción simple, obviamente, que digo que serían ejercicios 1, 3, 4, 5, bueno, y el 7 ya lo hicimos. 1, 3, 4, 5 y 7. 1, 3, 4, 5 y 7 son los que están habilitados. ¿Y chicos? Bien. Nos vemos entonces el viernes presencial. Vale, chao, gracias. Chicos, Gracias. Chao. chau, chau.